obrero de nuestro país, así como vamos, por supuesto, siempre a escuchar al sector empresario. ¿Es un gran diálogo, como se dice así, ministro? Mira, creo que es importante a estas alturas porque se ha creado una gran expectativa. Yo creo que se ha distorsionado un poco el sentido original de donde surge esta propuesta, que es tanto por el lado del sector privado como por el lado del sector trabajador, han habido llamados a dialogar sobre el tema del empleo, del desempleo, del subempleo en nuestro país. Y nosotros creemos que procede dialogar al respecto y creemos que, por ejemplo, el Consejo Económico y Social es un espacio institucional dedicado a eso. Ahora ya estamos hablando de un gran diálogo nacional. A mí me emociona, me parece fundamental un nuevo pacto social en nuestro país, pero creo que no hay condiciones, por ejemplo, para una Asamblea Nacional Constituyente. Me da gusto que los empresarios del país también estén contemplando la necesidad de una constituyente, pero en este momento estamos hablando de aprovechar canales institucionales que ya existen para hablar de tema de empleo, de desempleo y de cómo mejorar la situación económica en nuestro país. ¿Qué otros sectores de la sociedad, aparte del sector empresarial y obrero, deberían, digamos, integrar este diálogo relacionado con el tema del empleo, ministro? Bueno, mira, yo creo que cuando hablamos de empleo, los sectores fundamentales efectivamente es el sector privado que genera esos empleos, el sector trabajador que aprovecha esos empleos, que trabaja esos empleos, y nosotros como gobierno que somos los responsables de procurar lo que es el interés general, el bien común, y de garantizar que no se impone por encima del otro uno de los grupos de interés. Entonces yo creo que ahí estamos los tres sectores que tenemos que estar a la mesa. Por eso hago un llamado para que sea a través también del Consejo Económico y Social que podamos dirimir esta necesidad de dialogar. Y por otra parte es el diálogo y la disposición del gobierno para dialogar es permanente y con todos los sectores. Y yo creo que es importante dialogar también con sociedad civil. Hay una sociedad civil muy diversa en nuestro país, muy activa. Hay una dinámica democrática muy activa en nuestro país y hay que aprovecharla. ¿Solo el tema de empleo interesa al gobierno o hay otros aspectos, por ejemplo, que le interesan también? Todavía no hay una fecha definida en cuanto a cuándo comenzaríamos formalmente con un diálogo al respecto. Sí es un interés en este momento el que se ha marcado tanto por el sector privado como por el sector trabajador de atender el tema del empleo. Es del empleo que estamos hablando, es de obviamente la dinámica económica que nos va a permitir generar el empleo. Podemos hablar ahí de la necesidad de revisar el sistema tributario de nuestro país, de lo urgente que es contar con justicia tributaria en nuestro país para redistribuir la riqueza que aquí se genera gracias al esfuerzo también de los trabajadores, así como gracias a la inversión que hacen los empresarios. Tenemos que ponernos de acuerdo los y las hondureñas para entender que actualmente la crisis que estamos viviendo es el resultado de décadas de un sistema que no ha rendido los frutos necesarios y atrevernos a cambiar ese sistema. ¿Es un diálogo que tiene que ser en función del país, no de un determinado sector, ministro? Por supuesto, Marvin, y por eso te digo que la presencia del gobierno en este diálogo precisamente obedece a que se tiene que atender el bien común, el interés general, no los intereses de un grupo o de otro. Ahora, el sector privado presentó ante el CES, que usted ya mencionaba, una propuesta de un pacto por el empleo. ¿Se le ha dado trámite en esa instancia, ministro, o se ha ignorado? Porque el sector privado aduce que no ha tenido eco. No se ha ignorado, ellos lo presentaron. Cuando hablas del sector privado, aquí quien presentó una propuesta es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El COE presentó una propuesta, esa propuesta se ha considerado, se ha estudiado por las partes, hemos tenido reuniones en el Consejo Económico y Social para recibir esa propuesta, para que ellos nos expliquen esa propuesta y por supuesto que vamos a seguir trabajando, nadie ha ignorado nada. Ahora la propuesta también, o el diálogo más bien, tiene que ser muchísimo más amplio. Cuando yo les hablo del sector empresarial, no podemos simplemente hablar del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Tenemos que contemplar también a las distintas cámaras de comercio e industria del país, en Cortés, aquí la de Tegucigalpa, pero también a los pequeños y medianos empresarios, que son los que realmente generan la masa de de empleos para los trabajadores en nuestro país. Tenemos que incluir a todos los empresarios del país, pequeños, medianos, micro, no solamente a los grandes. Ministro, pero sí hay un interés de tener un diálogo sincero con todos los sectores por parte del gobierno.
Así es, hay un interés, hay un compromiso de que así sea, vamos a estar presentes en los distintos espacios, vamos a escuchar a todas las partes y el gobierno del país se concentra en atender y en garantizar el bien común, el interés general. ¿Cuál es la propuesta, no asiste al diálogo? ¿Cuál es la propuesta que va a presentar el gobierno? Tomando en cuenta que la mayor parte de personas hoy en día lo que buscan es la empleomanía del mismo gobierno, porque se paga más. No, mira, el gobierno no genera empleo, no se dedica a generar empleo. ¿Puede generar empleo? ¿Se genera empleo por parte del gobierno? Sí. Por ejemplo, en la inversión que se ha hecho en infraestructura, en la construcción de carreteras, por ejemplo, y de caminos productivos en el país, se han generado decenas de miles de empleo a lo largo de este año y se van a seguir generando empleos. Pero la masa de empleos que se tiene que generar, que hace falta en nuestro país para brindarle oportunidades a todas y todos los que así lo buscan, son empleos que se tienen que generar por parte del sector privado. Y no solamente, de nuevo, no solamente de un sector de ese sector privado, no solamente por el sector financiero, comercial, el sector de la construcción, que aporta muchos empleos, el sector agrícola, que aporta muchísimos empleos también. También tenemos que reconocer el papel fundamental del micro, el pequeño y el mediano empresario en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en la Secretaría de Derechos Humanos? Solo me puede hacer un análisis, tomando en cuenta que están pidiendo diálogo y que se siente el señor Héctor Zelaya y el otro secretario de la presidencia. Hay dos secretarios de la presidencia. Y yo me entero hoy, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza y el secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya están siendo convocados, entiendo yo, a través de un comunicado de los trabajadores que están siendo parte de esta toma en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo les puedo decir que yo he sido parte de un esfuerzo de mediación desde la Secretaría que a mí me toca pues dirigir y esa mediación fue más bien entre lo que es la secretaria Natalie Roque y los subsecretarios Mirta Gutiérrez y Guido Eguigure. Entre ellos yo entendí que había pues una serie de diferencias, las hemos dirimido, hemos llegado a acuerdos que luego pues desafortunadamente colapsaron y a partir de ahí pues se da esta toma en las instalaciones. Eso ya es un problema distinto de otras dimensiones. Por supuesto que vamos a escuchar a los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, tienen todo el derecho de hacer sus planteamientos. Si tienen señalamientos y denuncias que hacer, se les debe escuchar y se debe además investigar si estas denuncias están fundamentadas. Pero ese ya es otro tema. Cuando a mí me correspondió mediar fue entre la secretaria y los subsecretarios y ese es el que yo conozco bien. Si se investiga, ministro, ¿qué podría pero quedar? ¿cuál decisión final va a adoptarse? Porque no puede estar en ese pleito. Y se trata de una secretaría que debe garantizar el respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Coincido plenamente con usted, compañero. No me corresponde a mí tomar la decisión. Yo soy pues un secretario de la presidencia y estoy pendiente de la instrucción de la presidenta, pero lo que yo sí te puedo decir es que efectivamente el gobierno no puede ser rehén ni someterse al chantaje de un grupo, de un sector, ¿verdad? Que lo que busca es no el diálogo, sino que a través de la toma de una institución imponer su voluntad. Eso no funciona así, lo he dicho claramente, estamos abiertos al diálogo, vamos a buscar el diálogo, pero no podemos permitir que una institución del Estado deje de funcionar por una diferencia entre la secretaria y sus subsecretarios. El problema, ministro, es que en estos 2 años se ha generado ya una costumbre de que por la vía de la fuerza grupos del partido de gobierno impongan su voluntad en otras secretarías y entonces es un poco contradictorio ese llamado. Por eso mismo te digo que no podemos y yo creo que y he sido firme desde mi primer día y hasta donde me lo permita la presidenta seguiré siendo firme en el sentido de que no podemos nosotros como gobierno ser rehenes ni someternos al chantaje de uno u otro grupo. Tenemos que ser siempre dispuestos a dialogar y a escucharnos, pero no es cierto que sea válida la toma de instituciones, el entorpecimiento que eso provoca del funcionamiento propio de esas instituciones. Yo no estoy a favor de eso, nunca lo voy a estar. Reconozco el derecho de las y los trabajadores a protestar, a hacer una denuncia si hay que hacerla, pero
eso no puede traducirse en la imposición de la voluntad de un sector, además de un sector que además no necesariamente es del partido. Muchas veces más bien busca ir en contra, sabotear los esfuerzos que hace el gobierno. Perfecto, muchísimas gracias al secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María y Campos, muy ampliamente sobre estos dos temas. La voluntad del gobierno de participar, de atender un diálogo con sectores como el sector privado y el sector obrero, en aras de generar condiciones para generar a su vez empleo masivo, que es lo que requiere el país, y sobre la problemática que se está presentando en el interior de la Secretaría de Derechos Humanos. Regreso al estudio.